vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 8 y 9. Y me sigue por favor ahí con su vista, y después oraré a Dios para que sea quien nos dirija en esta parte del mensaje. Hebreos capítulo 13, versículos 8 y 9. Amén, hermanos, ¿ya estamos ahí todos? Dice la palabra de Dios así: Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Bendito Padre, gracias Señor, te doy en esta hora del día por la bendición y por el privilegio que tienes a bien concederme, Señor, de compartir tu palabra. Padre amado, ruego que sea tu Santo Espíritu nuevamente quien me ayude, quien me instruya, quien me ilumine, y que como iglesia podamos ser edificados con tu palabra, Señor. Que lo que hable en esta hora no sea palabra humana, sino palabra tuya, Señor, que edifique nuestros corazones. Ayúdanos a entender, amplía nuestro corazón, Señor, de manera que pueda ser abierto, Señor, y pueda ser preparado para recibir tu palabra. Pero también, Padre, que el ser hacedores de tu palabra no sea solamente de manera mencionada, sino que haya una aplicación diaria en la vida que nos permites vivir. Por favor, Padre, te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, pues hemos leído y seguimos ya con este tema de la iglesia. Ya vimos el mes pasado acerca de la salud y vida espiritual de la iglesia. Y en este tiempo vamos a tratar este tema que es mantener a una iglesia saludable. Amén. Y bueno, siempre comienzo con algunas preguntas. En esta ocasión no es para que respondan, o si gustan responder adelante, pero pues a lo mejor pueda levantar la mano, ¿verdad? Si gusta. ¿Cuántos de nosotros necesitamos una iglesia saludable? Amén. ¿Cuántos de nosotros queremos que la iglesia, la Misión Vida Nueva, sea una iglesia con salud? Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, y cuántos de nosotros queremos que el pastor Arturo no se tarde en la predicación hoy? Parece escuchar un amén más fuerte. Mis hermanos, la parte de la iglesia saludable es algo que tenemos que ver. Cuando hablamos de una iglesia saludable, hablamos de que tiene que mantenerse en la salud, tiene que ser sanada y tiene que mantenerse de esa manera. Pero también tenemos que recordar que si queremos una iglesia o estamos trabajando porque una iglesia sea saludable, es porque ha pasado enfermedad o enfermedades. La Misión Vida Nueva, hermanos, ha pasado enfermedad. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí? Pues mi hermano Pablo, que lleva más tiempo. ¿Sí? Toda iglesia, hermano, no está exenta de pasar enfermedad. Y no me refiero a la enfermedad física, sino a la enfermedad espiritual. Así que voy a pedir, hermano, que ponga su corazón atento. Como no escuché muchos, a menos de que no me tardara, pues prepárese de aquí a las 3 de la tarde. Mis hermanos, el día domingo pasado concluimos con este mensaje y concluimos con la parte de que una iglesia tiene que ser transformada. Y decíamos el domingo que hay 3 tipos de creyente cristiano. Dijimos que la iglesia, ¿quién es? ¿Quién es? Nosotros. Entonces, hablando de iglesia, quienes se enferman, ¿quiénes somos? Espiritualmente y físicamente. Y hay 3 tipos de creyentes cristianos, y dijimos aquellos que profesan ser cristianos, pero que mantienen una relación distante con Dios. Hay 3 tipos, y dijimos la iglesia, el cuerpo es un círculo grande. Y hay quienes profesan ser cristianos, mantener una relación con Dios, dicen yo soy salvo por Jesucristo, pero se mantienen fuera de ese círculo. Es decir, ellos son como que no pertenecen a la iglesia, son agentes solamente libres, decíamos el domingo pasado, agentes libres del cristianismo.
Hay otro tipo de creyente y tipo de cristiano, ¿se acuerda cuál es? Aquel que está en ¿dónde? ¿Dónde? No quería repetir todo el sermón del domingo, pero lo voy a hacer. No se espanten, ¿no? Hay quienes están en la periferia, solamente en la orilla de ese círculo. De alguna manera, sí pertenecen a la iglesia, pero no se involucran de manera completa a la iglesia, porque no es una prioridad para ellos congregarse. De manera que ellos solamente están en las orillas, en la periferia. Ese es otro tipo de creyente. Pero también está aquel, dijimos, que está no solamente dentro del círculo, sino que está sumergido de una manera comprometida y apasionada por la iglesia de Dios. Yo preguntaba el domingo pasado, ¿en qué o qué tipo de creyente es usted? ¿A qué grupo pertenece o está perteneciendo al día de hoy usted? Ya usted se responderá a cuál grupo pertenece. Decíamos entonces que hablar de una iglesia saludable, de sanar la salud de la iglesia, es reconocer que hay enfermedad en la vida de la iglesia o en la iglesia. Y la enfermedad, hermanos, entonces se llama carencia de compromiso. Hay mucha carencia de compromiso. Decíamos que hay muchas maneras de identificar a los creyentes como iglesia. Decíamos que hay quienes van a la iglesia por lo que pueden obtener de la iglesia. No voy solamente a adorar a Dios, sino voy por lo que pueda obtener de la iglesia a través de programas o de actividades, de muchas cosas. Pero, mis amados hermanos, esta es una perspectiva egocéntrica, porque aquel cristiano, aquel creyente con esta perspectiva solamente está pensando en qué puede hacer la iglesia por mí. Y dijera un hermano anteriormente, se vuelve no solamente una iglesia, sino una casa de beneficencia. Y eso no es ser iglesia. Claro que tenemos que reflejar el amor a los demás, pero no es la prioridad. La prioridad es adorar a Dios. Hay quienes también muestran independencia y van a la iglesia, pero van porque solamente es lo que se espera de un buen cristiano. Yo voy a la iglesia como creyente, como cristiano, porque es lo que se espera que los demás vean de mí, que soy cristiano, que soy un buen cristiano. Ir a la iglesia, pero no me mantengo alejado del compromiso, no me involucro en las actividades. Es un tipo de creyente también. Y este tipo de creyente se cuida de no involucrarse demasiado y no comprometerse. Entonces sigue siendo la enfermedad una carencia ¿de qué? De compromiso. Hay otros hermanos también, otros cristianos, que tienen un espíritu crítico. Es decir, todo el tiempo se mantienen constantemente con ese espíritu crítico y emocionalmente se alejan a través de algún cambio, alguna circunstancia que se pueda presentar otra vez, se desalientan y se mantienen alejados de la iglesia. Y todo el tiempo dicen, la iglesia tiene este detalle, mi hermano, mi hermana tal tiene este problema, el pastor, la directiva, el consistorio tienen este problema. Mantienen constantemente un espíritu crítico y se mantienen así, como si ellos no fueran parte de la iglesia. Es algo egocéntrico e individualista. Y hermanos, en la semana pasada, que empezaba yo a terminar de preparar toda esta serie acerca de la iglesia saludable, mantener la iglesia saludable, cada vez me sorprendo más, hermanos, porque yo sé que no me he de sorprender, porque cuando Dios muestra su voluntad es con un propósito. Y no sé si en la iglesia algunos estuvieron allá en el Divino Salvador, pero se está hablando también acerca de la iglesia. Incluso el pastor David decía, referente a esta parte de la iglesia, de quienes tienen ese espíritu crítico, que criticamos o que juzgamos a los demás, como si no fuéramos parte de la iglesia. Incluso él decía, ¿somos parte de la iglesia o a lo mejor somos parte del problema? El día de ayer, y hoy tengo un texto a compartir, en consistorio vimos en la meditación del pastor Ananías,
Hechos capítulo 1, versículo 8. Y es lo que traigo hoy también para poder compartir, sin haberme puesto de acuerdo. Cuando Dios muestra, hermanos, que quiere sanar a su iglesia, va a usar todos los medios posibles y va a hablar a la iglesia. Así que, mis amados hermanos, hay muchos hermanos que aún creen que el reunirse fuera de la iglesia con un grupo de cristianos para orar, para estudiar la Biblia, ya es iglesia. Y no está de acuerdo con la palabra de nuestro Dios. Porque dicen ellos, ya es una iglesia, yo no necesito ir a una iglesia, no necesito congregarme, porque con que me congregue o con que me reúna en mi casa, está bien. Y eso lo vimos el domingo pasado. Y el domingo pasado también decíamos que hay una diferencia entre este grupo que se pueda reunir de manera informal en una casa para orar y para estudiar juntos, que en una iglesia local. Y decíamos, hay una gran diferencia. ¿Cuál es? El compromiso, precisamente. Porque no se reúnen adquiriendo un compromiso como tal o de manera más formal. En cambio, en la iglesia, aún siendo iglesia, a veces la iglesia también carece en sus miembros de un compromiso apasionado por la iglesia de nuestro Dios. Pero esto, hermanos, ¿por qué sucede? Sucede, hermanos, porque estamos viviendo en una generación individualista, en una generación autista, egocéntrica. Es una generación que suele poner resistencia cuando se trata de autoridades, cuando se trata de una estructura que parezca, aun siendo autoridad, ser una amenaza contra ese derecho del individuo de hacer lo que le venga en gana. Y a veces eso es lo que no le parece al creyente, incluso al individuo, y ya por eso no adquirimos un compromiso y decimos apoyarnos solamente a nuestra manera. Pero también, hermanos, esta generación individualista también hace que el que está participando de manera individualista determine por sí mismo, sin ninguna autoridad externa a él, lo que está bien y lo que está mal. Es decir, él puede determinar sin ninguna autoridad externa a él lo que está bien y lo que está mal, a los ojos propios de su percepción. Esto es pues el individualismo, hermanos, es individualismo, donde la autoridad final va a residir en el individuo y al final de cuentas lo que se va a realizar es solamente lo que al individuo o a la persona le interesa o le importa, es lo que va a importar, no más. Para ellos, hermanos, aquellos que participan en esto, las instituciones y toda autoridad humana lo perciben como obstáculos, como estorbos, para que puedan entonces desarrollar su trabajo, pero no hay compromiso. Y esto, hermanos, está impactando demasiado en la vida de la iglesia y afectando parte de la vida de la iglesia. Por eso, hermanos, como decíamos hace un rato, no es extraño escuchar a personas que profesan ser cristianos, están en el camino, defender el hecho de no pertenecer a una iglesia. Y ellos dicen, no es necesario que me reúna o que me quede en una iglesia, porque yo no sigo al hombre. ¿Yo sigo a quién? Yo sigo a Cristo. Y esto estaría bien, hermanos, si se refiriera pues a lo que está realmente, debería estar en nuestra visión, que realmente no poner nuestra confianza en el hombre, o no someternos ciegamente a doctrinas o mandamientos humanos. Eso estaría bien y estaríamos de acuerdo en eso, si la persona que defiende el hecho de no congregarse se basaría en eso, en no poner nuestra confianza en una religión humana, o no someternos ciegamente a mandamientos humanos. Pero ¿saben qué? Lo que realmente
lo que verdaderamente está detrás y en el corazón de esta frase de no es necesario congregarme, es una declaración de autonomía. Y esto es contrario a la esencia del cristianismo. Mis amados hermanos, para ustedes ser cristiano, ¿qué implica? ¿Qué implica ser cristiano? Hace unos domingos, decía mi hermana Lupita, en algunos domingos, nos queda grande el nombre de ¿qué? De cristianos. Pero para ustedes entonces, ¿qué implica ser cristiano? Someternos al señorío de Cristo. Ser cristianos implica someternos al señorío de Jesucristo como la autoridad suprema. Ahora, hablamos de instituciones y hablamos de autoridad humana. Que aquellos que dicen, no me es necesario congregarme en una iglesia, con que me reúna en mi casa está bien, para ellos son estorbos, porque ¿cuál sería una institución eclesial? La iglesia como institución. ¿Cuál sería una autoridad humana en la vida de la iglesia? ¿Cuál es una autoridad humana en la vida de la iglesia? ¿O en la iglesia? El pastor, el consistorio, los ancianos, los diáconos. Pero muchas veces nosotros nos incomoda. Yo ahorita, bueno, mi hermano Pablo fue lo único que dijo. No sé si los demás, porque a lo mejor hasta nos incomoda el decirlo. Pero hermanos, la autoridad primera es ¿quién? Es Dios. Sin embargo, es Dios, y lo veremos más adelante en el mensaje, quien coloca a los miembros como Él quiere. Y es Dios mismo quien confiere esa autoridad a la iglesia para poder ser guiada y dirigida. Ahora, hermanos, somos cristianos porque hemos renunciado a nuestra autonomía. Porque ahora somos cristianos y nos hemos sometido a Jesucristo como Salvador. Y este Señor soberano, hermanos, este Señor Jesucristo, es pues quien ha colocado a los miembros, sean ancianos, sean pastores, sean diáconos, en la vida de la iglesia. Y los ha colocado para bendecir, para guiar a su iglesia. El problema, hermanos, es que somos individualistas, somos inconformistas y manifestamos nuestra queja por esa inconformidad, porque no estamos de acuerdo, porque como hemos dicho, o somos de los que estamos afuera del círculo, o somos de los que estamos en la periferia del círculo, o somos, hermanos, aquellos que solamente estamos de alguna manera mostrando independencia, mostrando que yo soy cristiano porque voy a la iglesia, porque es lo que se espera de mí como buen cristiano, pero no me estoy comprometiendo, o porque empiezo a notar cada día las debilidades en la vida de la iglesia, en el pastor, directiva, consistorio, en los hermanos, y conforme voy notando cada debilidad, eso hace que me desaliente, me desanime y me aleje de la iglesia. Pero como si no fuera yo parte de la iglesia. Y aquí la pregunta sería, hermano, y lo mismo que dijo el pastor David. Veo el problema, veo la debilidad, veo la enfermedad. Pero, hermanos, ¿estaré siendo yo parte del problema? ¿Estaré siendo yo el débil? ¿O estaré siendo yo el que está enfermando? Pregúntese y preguntémonos nosotros, cada uno de nosotros, porque es importante, hermanos, que reconozcamos esto. Versículo 8 de Hebreos 13. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? Hebreos 13, versículo 8. Jesucristo es el mismo. Primera parte del texto. Dios en la persona de Jesús no cambia. Lo veíamos hace un rato en el estudio bíblico. Ustedes, hermanos, yo les preguntaba a los hermanos, y pregunto a los que no estuvieron o que están ahorita en la congregación. ¿Usted ha pecado, hermano?
¿Sí ha pecado? Sigue pecando. Sigue pecando. Más fuerte ya, como que ya no me animo. Claro que sí, hermanos, seguimos siendo pecadores. Ahora pregúntenme, ¿Dios le ama? ¿Le sigue amando? Jesucristo es el mismo y no cambia. Aunque somos pecadores, dice la palabra, Jesucristo, ¿qué? Murió por nosotros. Se muestra su fidelidad para con nosotros. Y dice que es el mismo cuando. Ayer. Fíjese bien, y como ahora pongamos un poquito más énfasis en el texto, mire, ahora se ponga sus ojos directamente en la Biblia y en el texto. Porque ahorita dijimos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, ¿no? O por los siglos. Fíjese bien lo que dice, Jesucristo es el mismo, ayer, luego dice, y hoy, y por los siglos. Mis hermanos, en el pensamiento hebreo, bueno, antes, en la parte del español, esta conjunción indica no solamente unir, sino algo de que se añade, pues, o sea, ayer, aparte que, y hoy, y todo lo que se le pueda añadir, ¿sí? Pero en el pensamiento hebreo lleva más todavía esta grafía hebrea de más constancia. Es decir, Jesucristo es el mismo ayer y hoy. Y seguramente porque pues ya no habría más espacio, dice, y por los siglos. Es decir, ¿por qué? Toda la eternidad. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y es la voluntad de entonces, hermanos, expresa de nuestro Dios en Jesucristo, que las iglesias sean guiadas, que sean dirigidas, y ha puesto personas para ello. Directiva, ancianos, diáconos, pastores, lo que usted está viendo, ha puesto eso. Y hermanos, desde que he llegado no solamente a la misión, a la iglesia, yo he escuchado muchas familias de manera general, cómo recuerdan a los pastores. Y hay dos, o bueno, al menos yo recuerdo dos que siguen en vida y siguen trabajando en otras iglesias, quizás otros presbiterios. Y recuerdan las familias lo que los pastores decían. Hay quienes ya no están en esta tierra, están en presencia de Dios. Y cada uno de las familias recuerdan lo que el pastor decía. Yo no sé, hermanos, y no quiero personalizar, mucho menos esto, pero acompáñenme a Hebreos capítulo 1, por favor. Solamente unos capítulos antes. Lo voy a leer los 4 versículos de parte en parte. Versículo 1 dice, es Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios, ¿quién dice? Hablando ¿qué? Muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo, ¿a quiénes? A los padres por los profetas. Mis hermanos, recordamos lo que los pastores nos decían. Están trabajando quizás en otros lados ahora. Quizás uno está en la presencia de Dios. Pero apenas recordamos lo que los pastores decían. Ahora en este tiempo presente. Quizás en su momento, cuando escucharon hablar al pastor que trabajaba en la misión en la iglesia, donde quiera que esté, lo escuchó. Pero a lo mejor no lo estaba valorando como el día de hoy, que ya no está el pastor. No me refiero a la ausencia física o que esté en la presencia de Dios. Me refiero a que a veces pues ahora está trabajando en otra iglesia. Está edificando ¿a qué? A otra iglesia. Y nos quedamos, ahora sí me acuerdo de lo que había dicho. Es triste, hermanos, que también, y de manera general yo lo digo, ahora que también estoy en la congregación de Ecatepec, ahora que lo vemos en presbiterio, como iglesias y familias de las iglesias, hermanos, es triste el ver cómo familias pues
ahora que estuvieron este tiempo de pandemia con los recursos más amplios para poder de alguna manera edificarse con otras iglesias, quizá otros pastores por los medios electrónicos, y recordar algo y decir en la presbiterio, en la iglesia, en la misión donde yo me desenvuelva: es que escuché esto y yo creo que esto tenemos que hacer, hermanos o pastores, y el pastor o el hermano quien le tocó compartir esa vez se queda diciendo: bueno, pues es que ya se lo habíamos comentado, ¿no? Y a veces no estamos, hermanos, quizás poner nuestra mirada en los propósitos de Dios, sino solamente en lo que hace o no hace la parte consistorial, presbiterial o pastoral. Debemos de dejar de poner nuestra mirada en el ser humano y ponerla ¿en dónde? En Dios, en los propósitos y los planes que tiene para nosotros, nuestro Dios, para su iglesia. Sigo leyendo el capítulo 1, hermanos, de Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, que dice, constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo, ¿qué? El universo. Versículo 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó ¿a dónde? A la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Versículo 7, el contexto de este capítulo de Hebreos, capítulo 13, dice: acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Esta parte, hermanos, de este discurso de Hebreos está mostrando cómo la iglesia está recordando a los pastores. Recordaba que habían tenido pastores y que habían sido ya anunciado las promesas de Dios, los mandatos de Dios por los profetas, por los pastores. Y ellos decían: hay que valorar cuál ha sido su conducta y su fe. Y a lo mejor, hermano y hermana, está mal o se ve mal a la vista humana que un servidor lo diga. Pero vendrá otro pastor, y después vendrá otro pastor y otro pastor. Pero quien se queda es la iglesia. Y ustedes tienen que recordar, hermanos, al pastor de pastores, a nuestro Salvador, quien ha colocado y que ha sido su voluntad de nuestro Señor Jesucristo, que la iglesia sea guiada, y ha colocado pastores, y ha colocado siervos de Dios para guiar y dirigir a su iglesia. Usted tiene que recordar la conducta y su fe. Ahora también seguían teniendo pastores en el presente, por eso dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Y seguían ellos teniendo pastores en el presente, de manera que la iglesia tenía que obedecer a los pastores y sujetarse ¿a quién? A ellos. Dice: acordaos de vuestros pastores, tiempo pasado. Dice: que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál ha sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Ahora, hermanos, la iglesia debe sanar. ¿Qué es lo que debe sanar la iglesia? El creyente, usted y yo, como iglesia, como parte de la iglesia, debemos sanar. ¿Qué debemos sanar? La carencia de compromiso. Debemos sanar el individualismo. Y debemos sanar también, hermanos, el no querer ser guiados, porque nos mantenemos a lo que queremos nosotros, a mi percepción. Y muchos aún continúan, hermanos, insensibles a la voz de Dios. Continuamos de manera insensible a la voz de Dios. ¿De qué manera podemos sanar, hermanos? Versículo 8. Recordar que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ahora, versículo 9, ¿qué dice, hermanos? No os dejéis llevar, ¿qué? ¿Sabe lo que es una vianda? Aquí hay mucha vianda en Shona, ¿no? ¿Qué es comida? Se refiere a la comida. ¿Qué tipo de comida se refiere? La vianda. El griego vianda es la palabra griega bromasim,
Y esta palabra se refiere a los alimentos ofrecidos en la mesa. Aquí hay una mesa, hay unos botecitos. ¿Qué se imagina usted que es? Algo ofrecido. Bueno, eso es algo ofrecido, pero refiriendo al alimento, ¿qué se imagina? Yo un frasquito así, ¿qué me imagino que es? ¿Cuál? Un flan. ¿Qué más? Mermelada, ¿no? Yo me estaba imaginando cocas de lata chiquita. ¿Por qué? Porque es mi debilidad. Es lo que me ofrece la vida, el alimento, la vianda. En la palabra dormacía en el griego y en la parte del pensamiento hebreo, esta parte se refiere a los alimentos prohibidos en la ley judía. Lo que nos ofrecen los demás. Por eso dice aquí, no os dejéis llevar, que dice, de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Si yo veo, ¿cuántos botellines son, hermana? ¿Cuántas cocas? Se me las he hecho todo, tengo sed, ahorita yo me las he hecho. ¿Qué va a pasar? Por lo menos se me sube la presión del azúcar. Nada aprovechan a los que se ocupan de ellas. Y esto, hermanos, quiero compartir y terminar con esto. En la teología, en la parte de cuando predicamos y preparamos un mensaje, hay dos partes. Nosotros hacemos lo que se llama exégesis. Y la exégesis, en su significado, es sacar fuera, o sacar afuera, me parezca mal dicho, pero es eso. Y esta parte de exégesis, es decir, queremos saber lo que realmente está diciendo el texto y lo sacamos, lo analizamos y hacemos una correcta interpretación bíblica. Y esto se va a manifestar en que si yo digo lo que está en el texto, lo saco, hago una exégesis de eso, sin añadir nada, solamente lo que dice el texto, estoy haciendo una correcta interpretación bíblica. Al hacer esto, estoy también entendiendo una sana doctrina y estoy entendiendo la verdad. Eso es la exégesis. Pero hay otra parte que se llama eisegesis, que es lo contrario, que es insertar, otra vez, insertar dentro. Es donde se introducen palabras que no están en el texto, hablando bíblicamente, no están en el texto, y se justifica a toda costa que el texto diga lo que quiero yo enseñar, teniendo una idea predeterminada de algo. Eso es eisegesis. Cuando se hace la eisegesis, mis amados hermanos, entonces esta es algo incorrecto y es algo malo, mala doctrina, mala enseñanza. El problema, hermanos, y aquí es a considerar que la eisegesis, lo que es contrario a la verdad, casi siempre, hermanos, está apareciendo y casualmente cuando al lector no le está gustando lo que la palabra de Dios dice en cuanto y acerca de su propia falta, y aquí yo le puse pecado. Es decir, la eisegesis está apareciendo casi siempre cuando al lector no le gusta lo que la palabra de Dios está diciendo acerca de su falta o pecado. Eso es en la parte bíblica, cuando preparamos un mensaje. Ahora, en la vida de testimonio, hermanos, podemos ser exégetas o eisegetas. ¿Por qué? Porque a veces nosotros, hermanos, no nos gusta someternos. Y hemos hablado de la escuela de Jesús. ¿Se acuerda de esta parte de la predicación de la escuela de Jesús? Jesús fue obediente, fue fiel, y hasta la muerte. ¿Y muerte de qué? De cruz. Y hermanos, la escuela de Jesús es recordar que en nosotros va a haber personas, directivos, miembros, familiares, que a lo mejor tengamos que mantener diferencias o mantengamos diferencias por algunas percepciones personales.
Quizás como hijos nos ha costado trabajo obedecer a los padres. Quizás como padres nos ha costado trabajo entender a los hijos. O como padres nos ha costado trabajo obedecer como hijos al Padre Eterno. Y hermanos, esto se manifiesta cuando nosotros no comprendemos que alrededor de nosotros van a haber personas que pues no van a pensar igual que nosotros. En el servicio, ministerio, donde quiera que nos movamos, incluso como directivos, y nos tenemos que someter a ellos. Y si no nos aprendemos a someter, hermanos, a ellos, Dios mismo nos va a pasar por la misma escuela hasta que aprendamos a someternos. Por eso, hermanos, tenemos que sanar la iglesia. Tenemos que sanar como creyentes, como parte de la iglesia. ¿De qué manera? Primeramente recordando, hermanos, que es la voluntad de Dios que la iglesia sea guiada, y por eso ha colocado personas y siervos. No se trata, hermano, de usted ni de mí. Se trata de los planes y propósitos de Dios. Valore eso. Si somos exégetas, somos obedientes a la palabra de Dios. Si somos eisegetas, somos rebeldes a la palabra de Dios. Si hacemos exégesis, sabemos lo que el Dios nos está diciendo o está diciendo en su palabra. Si somos eisegetas, hermanos, estamos haciendo que el texto diga lo que queremos oír. Si hacemos exégesis, proclamamos la palabra de Dios. Si hacemos eisegesis, hermanos, proclamamos nuestra palabra, pero como si fuera la palabra de Dios. Es contra la verdad. Como creyentes, hermanos, como parte de la iglesia, sanemos la carencia de compromiso. Valorando la gracia de Dios en Jesucristo, que es que Él mismo, que no cambia, ayer, hoy y ¿qué? Y por los siglos. Dejémonos guiar, dispongamos, hermano, nuestro corazón para capacitarnos. Afirmemos el corazón, como dice el versículo 9, ¿con qué? Con la gracia. Alimentémonos nutritivamente, hermanos. Seamos exégetas bíblicos a través de una vida de testimonio. Y termino. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, versículo 8. El libro de Hechos está hablando cuando se funda la iglesia primitiva. Aquellos discípulos, seguidores de Jesús, ¿en dónde se encontraban en aquella época, hermanos? ¿Dónde, hermano? En Jerusalén. ¿Mande? Digo, pero los discípulos, ¿dónde estaban? En Jerusalén. Versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. ¿Estaban los discípulos dónde? En Jerusalén. Ajá. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mis amados hermanos, tenemos que compartir la palabra de Dios. Tenemos que sanar la iglesia. Hermanos, con todo el amor del Señor, yo les digo que tenemos que empezar en Jerusalén, donde Dios le ha colocado. Aquí dice la palabra claramente: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pregunto, ¿en ustedes está el Espíritu Santo? ¿Ya llegó o lo está esperando? Está el Espíritu Santo. Desde que Dios lo creó, está el Espíritu Santo. Ese aliento de vida. Y me seréis testigos, ¿dónde dice?
en Jerusalén, donde ellos estaban, donde Dios los puso. Mis amados hermanos, tenemos que capacitarnos primeramente para después salir entonces sí a toda Judea, a Samaria y después ¿a dónde? Hasta lo último de la tierra. No podemos compartir si no estamos siendo capacitados, si no nos dejamos capacitar, no podemos compartir. Y perdóname esto que le digo, hermano, por favor. Pero si yo como pastor, y lo tomo primeramente, si yo antes no me dedico a estudiar la palabra de Dios, no me capacito, porque déjeme decir que yo terminamos a lo mejor el seminario 4 años, pero eso no quiere decir que ya terminé de estudiar la Biblia. Eso no quiere decir que ya terminé de capacitarme. Tenemos que capacitarnos día con día, buscar cursos, seguir siendo guiados para poder guiar a la iglesia de Dios. Pero si yo, hermanos, no me capacito, yo no tengo nada que decir. De la misma manera si usted no se capacita, no se deja guiar por la palabra de Dios, usted no tiene nada que decir al mundo. Así que hermanos, esta parte de nosotros tenemos que empezar a sanar como iglesia, porque entonces sí, Dios seguirá bendiciendo, hermanos. Hoy estamos ya viendo proyectos, trabajos en la vida de la iglesia. Y gracias a Dios, y qué bueno que hoy día ya podemos nosotros, vemos más la iglesia, más quizás con más miembros, que como era como antes. Todavía falta muchísimo, hermanos. Falta mucho, pero no se desaliente. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos, y en Él está nuestra esperanza. Amén. Ahora, hermanos, hay situaciones que van a seguir. Y, por ejemplo, mis hermanas están comenzando esta comisión de búsqueda por templo. Y hermanas, se van a presentar dificultades, se van a levantar murmuraciones, se van a levantar muchas cosas, hermanos. Y más cuando se genera un tiempo de trabajo donde hay recurso. Pero usted no desista, porque usted ha sido elegida por Dios. Y los trabajos que ha puesto en sus manos es para glorificar a Dios. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Pero sí, no deje de capacitarse. No deje de dejarse guiar. Congréguese fielmente. Solamente ahí juntos podemos ser edificados. Porque no solamente es que yo comparta o cualquier pastor que esté al frente, sino que también será guiado y aprender juntos en la palabra de Dios. En el grupo de alabanza seguirán problemas, quizás desafíos, y vendrán muchas cosas también, hermanos. Pero no desistan, porque Dios les ha elegido a ustedes para ministrar a una iglesia. Y a veces, hermanos, es el grupo de alabanza donde más ataca el enemigo, a través de diferencias personales, incluso entre los mismos miembros. Pero no desistan, hermanos. Tienen un don, un talento que Dios les ha encomendado y una misión a seguir ejerciendo. Así que sigan adelante, hermanos. Y síganse capacitando. Y hoy, qué bueno y gracias a Dios que, como hemos ya sido enterados muchos de nosotros, contamos con esa parte de los cursos y capacitaciones que antes no se tenía. Síganse capacitando, hermanos. Pongámonos de pie, por favor, hermanos, oremos a nuestro Dios. Hace un momento entonamos 3 alabanzas. ¿A quién es la gloria, hermanos? ¿Quién es el Rey soberano? Y la pregunta más importante, hermanos, cantó el último canto. ¿Qué decía? ¿Qué se quedó en su corazón? Vuelve a ocupar el primer lugar en él. Pídale eso a Dios. Padre amado, gracias te damos porque en esta hora nos has concedido una oportunidad más de poder, Señor, ser edificados con tu palabra. Gracias, Padre, porque sin duda tú hablas a nuestros corazones y tú quieres, Padre Santo, que tu iglesia sea sanada. Ayúdanos, pues, a comenzar a mantener la salud en tu iglesia, en tu misión, Señor. Que cada uno de nosotros participemos en ello, Señor, y por favor, Padre amado, seas tú, Señor, disponiendo nuestros corazones para trabajar para tu gloria y para tu honra. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús, que si hemos caído en el individualismo, que si hemos caído, Señor, en la periferia de estar solamente fuera de la iglesia y no comprometernos, si tenemos carencia de compromiso, Señor, te rogamos en el nombre de Jesús,
que por favor vuelvas a ocupar el primer lugar en nosotros. Ayúdanos, Padre Santo, a agradarte de la mejor manera. En Cristo Jesús. Amén.